No me diga que usted no tiene esa impresión de que el tiempo está pasando demasiado rápido. No es una impresión. Algo ya comenzó a suceder en nuestro planeta. Agosto de 2022. Medios de comunicación en todo el mundo. Estudo realizado no Reino Unido apontou que a Terra está girando mais rápido. That was the Earth's shortest day. 2021 год может оказаться короче. 但是有的时候你会不会觉得说，快乐的时间总是过。 Vamos a hablar del día más corto que hemos vivido. 2000 años atrás, Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una vez más, la ciencia se alinea con las profecías bíblicas. ¿Una coincidencia o el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestro tiempo? Esta noticia repercutió y llamó la atención de todo el mundo en los últimos días. El 29 de julio de 2022, la Tierra completó su rotación 1.59 milisegundos más rápido de lo normal. Fue el día más corto de la era del reloj atómico. Registros han preocupado cada vez más a los especialistas de esta área. Desde el año 2020, las cosas andan extrañas. El día más corto registrado anteriormente fue superado 28 veces solo durante ese año. Un artículo publicado en una famosa revista norteamericana fue más allá. Podríamos estar comenzando un período de 50 años de días más cortos. Las teorías son muchas, pero los científicos todavía no pueden explicar lo que le está sucediendo a nuestro planeta. El sermón profético de Jesús, descrito en Mateo 24, dice que en el final de los tiempos, a causa de los escogidos, los días serían acortados. Lo que vemos hasta entonces es un número relativamente pequeño en la duración de las 24 horas del día. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿El mundo estaría acelerándose para llegar pronto a lo que está escrito en las profecías? ¿Al regreso del Señor Jesús? No es necesario ser un especialista para notar que el tiempo está pasando rápidamente. Cuántas cosas que pareciera que sucedieron ayer, pero pasaron hace años, décadas. Hace poco estábamos celebrando el Año Nuevo y ahora ya estamos llegando a su fin. Indiscutiblemente, las señales proféticas se desarrollan a un ritmo impresionante. Todo se está cumpliendo al mismo tiempo. Señales en el cielo. El riesgo inminente de una guerra nuclear. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. El avance tecnológico. Ya es posible ver a personas que se han implantado un chip en las manos para proteger datos personales, abrir puertas o incluso realizar pagos. Y eso no es todo. Existen empresas que ya comenzaron a hacer pruebas para poder implantar chips en el cerebro humano. Entre otras cosas, las personas podrán acceder a Internet a través de la mente. El espíritu del anticristo ya doctrina a la humanidad. Lo que Dios creó ya no es bienvenido. Los valores están invertidos. El mal olor de esa nueva era es tan fuerte que todo parece una cloaca. Políticas ideológicas, inmoralidad, materialismo, abandono de la fe, persecuciones y boicots a los principios bíblicos. ¿Qué será de esta generación de niños expuestos a toda clase de contenido podrido y peligroso? ¿A dónde iremos a parar? Esperemos que, de hecho, el tiempo se acelere aún más y el Señor Jesús regrese en gloria para buscar a los que deciden ser escogidos y para ponerles un fin a toda la inmundicia que estamos viendo en este mundo. Pero lo que nos preocupa es usted, que aún está indefinido, viviendo en el pecado, fingiendo ser lo que no es. Despierte, observe la cantidad de señales a su alrededor. Obsérvelas, todo está cambiando justo delante de sus ojos.
Ya casi es medianoche. Dios tiene prisa. Deje las distracciones y preocúpese por el alma que está en su interior y que corre el peligro de vivir toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Sepa que este libro sagrado es más actual que cualquier noticia y comprobación científica que saldrá mañana. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.